Las siguientes son nuestras próximas actividades como Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Todos los días desde las 8 de la mañana, participa de Conectados la Iglesia en mi casa, en vivo por YouTube y Facebook, ICC Radio, en audio por www.iccradio.net. Si no tienes acceso a Internet, podemos llamarte para conectarte y así no te pierdas ningún programa. Tenemos una cita a las 8:30 de la noche para participar de Oración 30, un tiempo para orar juntos y creer que Dios sí cumple su palabra. Oración 30 por la plataforma Zoom. Solicita tu link de conexión. Te esperamos. Prepárate para ser restaurado, liberado, para recibir un milagro y poder decir yo creo.
Tiempo sobrenatural. Del 28 al 31 de marzo en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Jueves 28 de marzo, Libertad para la Familia, 3 de la tarde. Viernes 29 de marzo, Libertad en las Finanzas, 3 de la tarde. Sábado 30 de marzo, Libre de Ataduras, 3 de la tarde. Domingo 31 de marzo, Tiempo sobrenatural de milagros, 8 de la mañana. Te esperamos en la calle 35B Sur número 26 F56, Barrio Bravo Páez, Bogotá, Colombia. Invitado, Pastor Óscar Acosta. Tiempo sobrenatural, 4 días para bendecir a tu familia. Estoy un poco sorprendido por cosas que he escuchado en estos últimos días y quiero comentarlas con ustedes porque se me hace demasiado importante que reconozcamos al Dios que es justo para poder ser fortalecidos en el Espíritu Santo. La imagen de justicia que todos tenemos es una figura humana de una mujer con sus ojos vendados, y una balanza en su mano y en la otra, si la memoria no me traiciona, como un libro. En ese libro pues contiene normas y la balanza simplemente lo que hace es poner las cosas buenas y las malas y dependiendo para donde se incline, eso es justicia. Cuando hablamos de justicia o de justo es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Quiere decir que existen un conjunto de normas que explican las cosas. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Conocer al Dios justo para ser fortalecido en el Espíritu Santo. Tanto tú como yo estamos sujetos a unas normas, a unos principios, a unos valores que fueron establecidos desde hace muchos años. Un principio es que si yo suelto algo, va a caer a la tierra, porque existe el principio de la ley de la gravedad, que todo lo que yo tengo es atraído. Eso permite que tú y yo no estemos flotando en este universo, dando vueltas por las estrellas, sino que estamos aquí con los pies sobre la tierra. Pero también hay normas que han sido establecidas desde antes de la fundación del mundo, como que Dios es el soberano. Y cuando Dios crea todas las cosas, también crea a Satanás, a Lucifer. Y Lucifer rompe las normas y por eso el Dios justo ejerce su justicia. Y entonces Satanás debe salir del cielo. Por ahí en estos días vi que hay un comercializador de contenido y comercializador de cosas que está produciendo una serie infantil para cambiar el paradigma acerca de la maldad y presentar al rey de la maldad como algo bueno. También escuché en estos días que hay una nueva teoría que desde nuestra humanidad presenta, siempre hemos escuchado el lado de Dios, siempre hemos escuchado el lado del Creador, del universo, diciéndonos que Satanás hizo lo malo, pero nunca hemos escuchado a Satanás. Pero quiero decirte, y esto es muy importante que lo tengas en cuenta, Dios es justo. Y su justicia está pegada a los principios y los valores eternos. Por eso, cuando Caín decide matar a Abel, Dios es justo. Pero también Dios es justo cuando Adán y Eva toman la decisión de quebrantar la ley. Dios fue claro y les dijo: no coman de este árbol. El día en que coman van a tener estas consecuencias. Cuando Dios nos dice algo y nosotros lo seguimos, estamos viviendo en el Espíritu.
Y experimentar al Dios justo en nuestra vida nos permite vivir en abundancia. Cuando nos acogemos a lo que Dios nos ha ofrecido para nuestro bienestar, sencillamente vamos a disfrutar de la abundancia de ser fortalecidos en el Espíritu. En medio del desafío, la norma, el orden nos guía para ser fortalecidos. Y ese orden, esa guía, la obtenemos porque Dios es justo. Quiero decirte que en esta semana encuentres esas cosas en las cuales tú estás caminando como de para acá y de para allá. Y sabes que Dios es justo. No camines en grises, camina siempre sobre lo blanco, sobre la línea derecha. De esa manera vas a ser fortalecido en el Espíritu, porque Dios es un Dios justo. Que Dios te bendiga esta semana y recuerda que Dios es justo. Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que están conectados. Nuestro día número 23 de este reto Hechos de los Apóstoles. Bienvenidos a los que se conectan hoy, a los que están ahí en sintonía, pegados, por supuesto, de todo lo que estamos organizando, que estamos haciendo. Y a donde llegamos con esta señal de conectado a la iglesia en mi casa, este especial reto Hechos de los Apóstoles. Gracias a usted que se conecta, que participa. Que en las noches, así de pronto, a veces uno no acierta, se le van las luces, le dan nervios, a veces nos traicionan, pero vamos adelante, estamos en un tiempo para disfrutar también el leer juntos la palabra del Señor, aunque hay una competencia de hacer puntos y de diferentes cosas, pero más allá de eso, pues lo importante es que podamos disfrutar, así que nuestra invitación para usted es que se goce, si de pronto... A veces uno se descacha, no era la respuesta, bueno, listo, seguimos ahí haciendo la labor y seguimos disfrutando. Mire que nos disfrutamos mucho el compartir como hermanos. A veces sí, uno se equivoca, bueno, riámonos de nuestras equivocaciones, de lo que estamos haciendo, porque estamos en este proceso para crecer y para ser fortalecidos. Reto Hechos de los Apóstoles, día número 23. Así que le felicito a usted que ha estado pegadito todos estos días ahí juiciosito, porque pues es del Señor el que bendice nuestras vidas y nos levanta y nos fortalece. Hoy tenemos un versículo para memorizar que hasta cuando usted diga, pero ese versículo es como raro, como tal vez aún dice cosas que pues no son como relevantes aparentemente, pero quiero que usted vaya conmigo al versículo número 12, capítulo 23 del libro de los Hechos. Hoy nuestra historia nos lleva a hablar, como se titula este capítulo, 23 dice, complot contra Pablo. Y en este complot contra Pablo, este es el versículo central. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Como hemos leído en los capítulos y versículos anteriores, a veces una de las reflexiones antes de que podamos orar es, a veces nos apasionamos por tener la razón y se nos olvida que el que tiene la razón es el Señor. A través de su palabra la encontramos. Y a veces podemos conocer mucho de la palabra del Señor, pero usarla bajo nuestro propio beneficio. A veces nos es difícil entender los planes del Señor porque queremos encasillarlos en nuestro conocimiento humano, en nuestra forma de hacer las cosas. El Señor debería hacer esto así, debería pasar así. Pero el Señor es experto en cambiar los planes. En el primer siglo
Estaban esperando algunos a un Jesús guerrero que se levantara contra el imperio romano y que los liberara. Pero el Señor cambió todo y presentó un mensaje revolucionario a través de su Hijo Jesús. Y nos ha dejado el Espíritu Santo, que ha estado, no que no estuviera, sino de una forma más conscientes. Hemos sido conscientes de que está el Espíritu Santo como el Consolador enviado para ayudarnos en todas las cosas. A veces la pregunta que nos puede quedar acá es: ¿alguna vez hemos estado inmiscuidos en complot? ¿Un complot para hacer algo? A veces, en medio de nuestras pasiones y en medio de nuestra euforia, hemos hecho juramentos y cosas han dicho tal vez nuestros labios y no hemos cumplido. Esa es la reflexión corta para un poco contextualizar este texto, porque de pronto usted dirá, pero ese versículo que tenemos que aprender hoy tal vez no tiene mucho sentido. Pero usted no se desconecte, comparta esto, porque a continuación va a escuchar mucho más del contexto de este capítulo 23. Padre, hoy estamos aquí, venidos, Señor, en un proceso en el que nos traes de mostrarnos diferentes cosas y confrontarnos aún con una realidad. Señor, a veces hemos estado del lado de lo que no es bueno. A veces hemos pasado la línea, hemos dicho, prometido cosas, no las hemos cumplido. Pero hoy estamos aquí, conscientes de que te necesitamos, de que necesitamos de ese toque fraterno, de ese toque precioso que tú das, de ese abrazo del Padre que fortalece y santifica nuestras vidas. Señor, juntos te decimos, nuestro corazón está preparado, dispuesto para lo que tú vas a hacer. Y en medio de este tiempo deseamos ver tu gloria preciosa y poderosa. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en todos y cada uno de nosotros. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos, y estamos dispuestos para que tú nos uses poderosa y sobrenaturalmente. Señor, ayúdanos a que seamos de aquellos que transmiten vida, que llevan vida a otros que tanto lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted me acompaña y exaltamos juntos el nombre de Dios? Levantamos nuestra voz en medio de este tiempo. Diga conmigo así: rompo las cadenas del temor que me ataban. Yo renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. Diga conmigo: la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para la palabra de Dios. En mi boca todo va a cambiar. Camino, me das la fe para profetizar. Profetizar. Diga conmigo: avanzo para hacer lo que has declarado. Espíritu, yo creo en ti, sé que tú vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios
me das la fe para la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. De tu poder me das la fe para profetizar. Profetizar. Diga conmigo. Te alabo, victorioso soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí, tu poder. Diga la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me da la fe para la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de poder, me da la fe para profetizar. Profetizar. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos has levantado y fortalecido. Lo más importante que tenemos es tu palabra en nosotros. Y si tu palabra es desatada por ti, cambiará nuestro presente, nuestro futuro. Gracias, Señor, porque estás obrando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a nuestro capítulo número 23. Bajo este título, complot contra Pablo. Se presenta un complot en este capítulo y usted va a estudiarlo con nosotros en este día 23 del reto Hechos de los Apóstoles. Apóstol Rafael, es un gusto poder escucharle para recibir este tiempo de la poderosa palabra del Señor, ya con este tema, complot contra Pablo. Mis amados hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Es grato volver a vernos, volver a saludarnos, volver a tenerlos en mi radar para darle gloria y honra al que vive y reina desde la eternidad y por la eternidad. Arribamos a la parte muy especial de este capítulo 23. Espero que ustedes lo hayan leído y de pronto hasta ha aflorado una lágrima por ahí de ver la forma como se desarrolla este capítulo. Padre bueno, gracias en esta mañana por darnos el privilegio de acercarnos a ti, pidiendo que nos sigas enseñando. Hemos aprendido mucho. Gracias, Señor. Hoy también queremos aprender más y reflexionaremos sobre este capítulo 23 bajo la gracia del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Comienza diciendo, versículo 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos,
yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Qué situación tan molesta, ¿no? Hay un hombre que se llamó Josefo, un historiador respetado del primer siglo, y describe a este sacerdote, sumo sacerdote Ananías, como profano, avaro y de temperamento colérico. Y el arranque de Pablo vino como resultado del trato ilegal que le dio el sumo sacerdote. Este Ananías violaba la ley judía al suponer que Pablo era culpable sin un juicio y al ordenar su castigo. Pablo no reconocía a Ananías como el sumo sacerdote, tal vez porque éste quebrantó la ley que decía representar. Esto nos hace meditar de algo. Meditemos en esto. Como cristianos se nos ha pedido representar a Cristo. Cuando los que están a nuestro alrededor dicen, comillas, no sabía que eres cristiano. Entonces, hay indicios de que no estamos representándole como debiéramos. No somos simplemente seguidores de Cristo, somos sus embajadores delante de otros. Y posiblemente muchas personas inician su vida cristiana conociendo a Cristo en nosotros. Ananías, ese sumo sacerdote, la embarró, como diríamos en el término nuestro. ¿Y de qué manera? Por ignorancia, como muchos de los gobernadores que tenemos en este tiempo. Por ignorancia cometen los horrores. Ahora, cuando desarrollamos el temario del versículo 6 al 8, encontramos que los saduceos y los fariseos eran los líderes religiosos, pero que tenían unas diferencias impresionantes en su fe. Mientras los fariseos creían en la resurrección corporal, los saduceos no, porque aceptaban solo los libros de Génesis hasta Deuteronomio, que no contienen una enseñanza explícita acerca de la resurrección. Entonces las palabras de Pablo trasladaron el debate a la resurrección y el concilio judío estaba dividido. Además que tenían a Ananías como sumo sacerdote, que ya sabemos cómo actuó. Entonces, la sorpresiva perspicacia de Pablo sobre que el concilio era una mezcla de saduceos y fariseos es un ejemplo del poder de Jesús prometido a los creyentes, ¿cierto? Dios nos ayudará cuando estemos bajo el fuego por causa de nuestra fe. Como Pablo, deberíamos estar siempre listos para presentar nuestro testimonio transparente como cristianos. Y en eso el Espíritu Santo nos dará sabiduría, entendimiento y las palabras precisas en el momento que se nos presente la oportunidad. Además nos dará el Espíritu Santo el poder para hablar con denuedo y enfrentar la crisis como lo hizo el apóstol Pablo. Ahora, avanzando en esa controversia de los saduceos y los fariseos, las dos grandes sectas judías que vienen allí, llegó a su fin. Los líderes religiosos volvieron a poner su atención en Pablo. Parece ser que cuando dos enemigos se enfrentan, esos dos enemigos se convierten en amigos para ir en contra de algo. Para ellos la política y la posición era más importante que Dios. Pablo no hablaba ni de política ni de posiciones, hablaba de Dios. Estaban listos para planificar otro homicidio, como lo hicieron con Jesús, pero como siempre, Dios tiene el control. Esta es la única referencia bíblica a la familia de Pablo cuando vemos en el versículo 16, algo que aparece allí, que usted dice, oiga, pero tenía familia, ¿cierto? Porque el versículo 16 dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oigan esto,
oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y le dijo, oiga tío, está pasando esto con usted. Algunos estudiosos creen que la familia repudió a Pablo cuando él se convirtió. Ustedes se acuerdan en Filipenses 3:8, cuando Pablo escribió acerca de estimar todas las cosas como pérdida por causa de Cristo. Entonces es posible que el sobrino de Pablo fue a verlo cuando Pablo se hallaba bajo custodia, ya que los prisioneros romanos tenían acceso a sus parientes y amigos, los que podían llevarles alimentos y algunas cosas que necesitaban más comodidades también. Entonces, podemos ver aquí que a veces en la iglesia y en lugares donde se predica la palabra es muy fácil pasar por alto a los niños, dando por sentado que no son lo bastante adultos para hacer algo por el Señor. Pero un muchacho, aquí está esta historia, jugó un papel importante en la protección de la vida de su tío Pablo. Dios puede usar a cualquiera de cualquier edad que esté dispuesto a rendirse ante los pies de Jesús. Jesús aclaró que los niños son importantes. ¿Se acuerda cuando dijo, dejad venir a mí los niños, que de los tales es el reino de Dios? Instruye al niño en su camino, aunque fuere viejo no se apartará de él. Entonces démosle a los niños la importancia que Dios les da para que cuando ellos sean jóvenes también ayuden para hacer la defensa de la fe. Esto es una lección para aprender. Ahora, ya en los versículos 23 en adelante, encontramos que Pablo es enviado a otra instancia, a Félix. El jefe de la guardia romana ordenó que llevara a Pablo a Cesarea. Jerusalén era la sede del gobierno judío, pero Cesarea era el cuartel general romano de la región. Dios obra en formas realmente extraordinarias. Había infinitas maneras que Dios podía usar para llevar a Pablo a Cesarea, pero escogió usar el ejército romano para librar a Pablo de sus enemigos. ¿Cómo es Dios, no? Los caminos de Dios no son los nuestros. Los nuestros son limitados. Los de Él no tienen límite. Entonces a veces nosotros limitamos a Dios cuando nos vemos en crisis, pidiéndole que actúe en la forma que uno quiere. Pero resulta que es mejor decirle, Señor, hágase tu divina y perfecta voluntad. Porque cuando Dios interviene, cualquier cosa puede pasar, mucho más y mucho mejor de lo que podíamos esperar y de lo que podíamos anhelar o considerar nosotros en nuestra humana debilidad, que sería lo ideal. Pero Dios hace lo sobrenatural para que lo ideal y lo que quizás uno quiere no suceda. Félix era el procurador o gobernador romano de Judea del año 52 al 59 después de Cristo. Y tenía el mismo cargo que Poncio Pilato tuvo. Mientras los judíos disfrutaban de mayor libertad para autogobernarse, el gobernador manipulaba el ejército, cualquier parecido, ¿no? Para mantener paz y recolectar los impuestos. Tremendo. ¿Cómo se enteró Lucas, el autor de este hermoso libro, del contenido de la carta de Claudio Lisias? Pues en su preocupación por ser exacto en su información histórica, Lucas usó muchos documentos para asegurarse de que sus escritos fueran correctos. ¿Usted se acuerda lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4? Medítelo ahora cuando le dé tiempo. Y esa carta tal vez se leyó en voz alta en la corte cuando Pablo estuvo delante de Félix para responder a las acusaciones que le hacían los judíos. También quizás se le dio una copia a Pablo como una cortesía por ser un ciudadano romano. Entonces, mis amados hermanos, nosotros podemos ver aquí
varias cosas bien especiales. Y dentro de todas esas cosas especiales, podemos hacer como una especie de síntesis. Los judíos aún estaban decididos a dar muerte a Pablo. Algunos de ellos se juntaron al día siguiente e hicieron un juramento de que no comerían ni beberían hasta conseguir matar a Pablo. Ahí lo leímos, ¿cierto? Pidieron al concilio que solicitara que los soldados romanos trajesen nuevamente a Pablo ante el concilio, planeando tender en el camino una emboscada y así matar. Pero de alguna forma, ese sobrino, y hago énfasis en esto porque es importante, llegó a saber el plan y llegó a la cárcel y lo contó. Parece que Pablo gozaba de bastante libertad porque aún no había sido acusado de ningún crimen formalmente. Estaba detenido. Entonces el muchacho fue el que le dio el dato. Ahora el capitán escribió una carta a Félix, ya lo vimos, al gobernador romano, en la que explicaba las razones por qué se le estaba remitiendo a Pablo, porque él no tenía cómo acusarlo. Esa misma noche los soldados romanos sacaron a Pablo de su celda en el cuartel de Jerusalén y le llevaron sano y salvo a donde Félix a Cesarea. Al recibir Félix la carta del tribuno, dio seguridades a Pablo de que sería guardado con todo cuidado hasta que los acusadores pudiesen llegar a Cesarea y presentar su caso. Entonces, ¿cómo Dios protege en su momento justo a una persona? Dios protege a su pueblo por medio de su providencia divina, como en este ejemplo de este capítulo, cuando permitió que el sobrino de Pablo oyese el complot y se lo dijera al tío. Y Dios preparó el corazón del capitán para creer la noticia que trajo el sobrino de Pablo, y fue así que Dios libró a Pablo de las manos de sus enemigos. Es interesante y es para meditar uno también que a pesar de las circunstancias difíciles que se estaban viviendo, de todas maneras, Dios se movió misericordia porque Dios es así. Termina este capítulo de una manera bien especial, diciendo, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. O sea que lo guardaron allí. Después de todas esas situaciones, ordenó que lo protegieran hasta esperar quién eran los otros que lo acusaban. Y ya en el capítulo 24, que lo veremos mañana, Félix escuchó a Pablo y por poco lo persuade. Oremos al Señor en esta mañana y bueno, preparémonos para el reto de hoy. Tiene tiempito de meditar en esos versículos que son poquitos, son solamente que 35. Vuelve y léalos, medita en ellos. Y a las 8:30 de esta noche vamos a mirar algo y vamos a ver algunas cosas preciosas como un recuento especial de la lectura que ustedes hacen y de las preguntas que hace Dani para que podamos seguir enriqueciendo nuestros conocimientos. Padre bueno, gracias en esta mañana por tu preciosa palabra y vemos cómo de una manera sobrenatural Dios protegió al apóstol Pablo y bueno, tú siempre, Dios mío, haces las cosas perfectas. Nosotros te agradecemos en esta mañana por darnos la oportunidad de leer tu palabra y de entenderla y de poder ver cómo es la historia que se desarrolla de la iglesia del primer siglo. Ayúdanos, Señor,
porque esto nos servirá de base, no solamente para tener conocimientos, sino para enfrentar circunstancias que se nos presenten en nuestra vida cristiana, y más aún cuando somos llamados a compartir el Evangelio, y que muchas veces hasta nosotros también somos perseguidos y malentendidos. Pero por eso debemos de portarnos como buenos cristianos, embajadores de Cristo aquí en la tierra, que tengamos no solamente ese nombre de cristiano, sino que lo demostremos con nuestros hechos y con nuestras palabras. Ayúdanos a lograrlo, según la promesa tuya, y tú recibes la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ahí encuentran ustedes por lo menos 3 preguntas y sus respuestas. ¿Cómo evitó Pablo que le juzgase el Sanedrín? ¿Qué palabra de ánimo recibió el apóstol Pablo? ¿Y cómo fue protegido Pablo de los judíos? Son 3 preguntas que circulan en este capítulo 23. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un excelente día, una mañana deliciosa, una tarde llena de bendiciones y una noche para meditar en el reto Hechos. Dios les bendiga. Buenos días. Damos gracias al Señor que bendice nuestras vidas y corazones y nos inspira a través de su preciosa y poderosa palabra. Usted que ha estado conectado con nosotros, le bendecimos. Damos gracias a Dios porque es el que obra y habla a nuestras vidas y corazones. Día número 23 de este reto Hechos. Recuerden nuestro texto, Hechos 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Hechos 23:12. Gracias por haber estado en sintonía de este tiempo, por habernos acompañado. Más contenidos e información, visite nuestra página web www.iccradio.net y que juntos podamos disfrutar de los diferentes contenidos que preparamos, noticias, música y actualidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Conéctese y sea parte también de lo que Dios está haciendo y trayendo a su vida y corazón. Que Dios le bendiga hasta nuestro próximo tiempo en Conectados, la Iglesia en mi casa. Bendiciones para todos. Las siguientes son nuestras próximas actividades como Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Todos los días desde las 8 de la mañana, participa de Conectados la Iglesia en mi casa, en vivo por YouTube y Facebook, ICC Radio, en audio por www.iccradio.net. Si no tienes acceso a internet, podemos llamarte para conectarte y así no te pierdas ningún programa. Tenemos una cita a las 8:30 de la noche para participar de Oración 30. Un tiempo para orar juntos y creer que Dios sí cumple su palabra. Oración 30 por la plataforma Zoom. Solicita tu link de conexión. Te esperamos. Prepárate para ser restaurado, liberado, para recibir un milagro y poder decir yo creo. Tiempo sobrenatural, del 28 al 31 de marzo en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Jueves 28 de marzo, libertad para la familia 3 de la tarde. Viernes 29 de marzo, libertad en las finanzas 3 de la tarde. Sábado 30 de marzo, libre de ataduras 3 de la tarde. Domingo 31 de marzo, tiempo sobrenatural de milagros, 8 de la mañana.
Te esperamos en la calle 35B Sur número 26F56, Barrio Bravo Páez, Bogotá, Colombia. Invitado, Pastor Óscar Acosta. Tiempo sobrenatural. 4 días para bendecir a tu familia. Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado, la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.